Con el permiso de usted, mi coronel, muchas gracias a todos por la asistencia a este acto que organiza la Asociación Ares de Reservistas Españoles en Asturias. Gracias a todos los reservistas que estamos aquí, porque es nuestro día y es casi nuestra obligación estar. Pero sobre todo gracias a la familia reservista que es, por lo que vemos, es muy nutrida y estamos encantados de que haya tanta afluencia hoy. Coronel Bravo, Coronel Corominas, Teniente Coronel de Béjar, Teniente Coronel Carranza, Coronel Argüelles. Como ven, estamos rodeados de coroneles y de muy buenos amigos de la Reserva Voluntaria y les queremos dar las gracias a todos, hermandades, cofradías, etcétera, etcétera. Y gracias al NAP, porque sin Lisardo y la colaboración de Mariluz y todo el equipo del NAP esto no podría ser posible, porque además nos lo ceden altruista y gratuitamente, por lo cual, Lisardo, les recomendamos vivamente el Hotel de Lisardo, que hay además los reservistas y los aliados tienen un descuento importante en el hotel y creemos que es de nobleza obliga el recomendarlo vivamente. Este es el día de nuestro cumpleaños porque es el 20 aniversario de la Reserva Voluntaria. Se cumplen 20 años exactamente el día de hoy de aquel 12 de noviembre del 2003, cuando se creó el 12 de diciembre el reglamento de reservistas de las Fuerzas Armadas en España. Luego se derogó en el año 2011, pero le damos el 2003 como el pistoletazo de salida y por eso hoy, 12 del 23, queremos hacer este acto que es el aniversario, como digo, el 20 aniversario. Como dice el tango, 20 años no es nada, pero para nosotros los reservistas voluntarios 20 años fue mucho. Fue una travesía en algunos casos del desierto, ahora estamos viendo el maná que llueve del cielo, pero durante muchos años fue una travesía del desierto motivada sobre todo por el desconocimiento de la figura, por las reticencias que despertaba la figura en muchos estamentos, incluido el militar en algunos casos, y porque no se sabía muy bien qué hacer con nosotros. Con el paso de los años nos hemos sabido crear un hueco, con responsabilidad, con implicación, con compromiso, con disponibilidad, con saber hacer las cosas, con rigor en definitiva y con resistencia. Hubo muchos compañeros que quedaron en el camino, tal vez los mejores, muy buenos reservistas, hubiesen sido muy buenos militares, se quedaron en el camino de alguna manera frustrados porque no les llegaba esa ilusión que tenían, la figura no respondía a sus expectativas y abandonaron, lamentablemente, pero gracias a todos hemos llegado hasta aquí. Sería injusto decir, lo primero, hemos llegado hasta aquí gracias a nuestro trabajo, a nuestro tesón, a nuestra forma de hacer las cosas y, como digo, a nuestro compromiso y resistencia. Es decir, como se hace en el ejército, sin pedir ni rehusar, cumpliendo con nuestro deber. Qué palabras más bonitas el tener deberes antes que derechos. Y eso lo hemos hecho los reservistas. Pero sería injusto no reconocer la colaboración y la implicación y el agradecimiento de otros actores, básicamente las instituciones y las personas, sobre todo. Y en Asturias queremos hacerlo patente de dos maneras. Una, en el agradecimiento a la institución de la Delegación de Defensa. Hemos tenido magníficos coroneles delegados de Defensa. Tenemos aquí nada más y nada menos que 3 y uno más que fue jefe del área de reclutamiento. Agradecerles la labor que hicieron con los reservistas y sin ellos no hubiésemos podido llegar a la situación actual. Esa travesía del desierto que decíamos que hemos estado culminando en estos últimos años. Gracias a todos, desde el primer coronel, el actual coronel delegado de Defensa, hasta pasando por el secretario general, hasta el último militar y civil que está en la delegación. Hay que reconocerlo necesariamente. Otra institución fundamental ha sido y es el Regimiento Príncipe número 3. Lejos quedan aquellos tiempos, no fueron fáciles, sobre todo por cuestiones y reticencias personales seguramente, pero hemos tenido grandísimos coroneles y el actual es un grandísimo coronel. Es una lástima que se vaya ahora, también es una lástima que se vaya cuando tenga que irse, lamentablemente, el coronel delegado de Defensa, cuando tenga que irse. ¡Qué susto! Cuando tenga que irse. Pero fundamentalmente para nosotros hay una figura que es la del jefe de la plana mayor, el Teniente Coronel de Béjar, que es el que sigue ahí y es el que ha apostado decididamente por la Reserva Militar de Voluntarios y que exprime a todos los voluntarios, reservistas voluntarios, que van afortunadamente exprimidos,
que exprima a los reservistas porque es lo que queremos, ser útiles y cumplir nuestra misión. Muchas gracias a ambos. Y hay otra cuarta pata, que es Ares. Sinceramente, y eso es muy fácil comprobarlo desde la comparación y desde el examen, no hubiésemos llegado hasta aquí en esa travesía del desierto y que felizmente está culminada y que ahora estamos viendo una cierta edad dorada en cuanto a las activaciones y en cuanto al reconocimiento de los reservistas, sin la asociación. Ares ha estado detrás de muchos de los avances en la reserva voluntaria, desde los ascensos, desde la forma de las activaciones. Sin más, hay una ahora mismo que salió publicada, reflejada en el reglamento de los reservistas, que es la superación del límite máximo de activación. Eso, aunque no lo hayamos dicho, tal vez porque nos falla un poco la política de comunicación o porque sinceramente no queremos, porque en el ejército las medallas no te las ponen, sino que te las imponen, fue fruto de las propuestas de Ares, no reivindicaciones, porque Ares no es un sindicato ni plantea quejas. Ares es una asociación leal con el mando, leal con el Ministerio de Defensa y que sabe hacer las cosas con seriedad y con rigor, planteando alternativas, propuestas y soluciones. Y creo que no habría mucho más que decir en cuanto a todo esto. Ciertamente este es un modelo que tiene grandes oportunidades de mejora. No es el momento aquí para señalar cuáles, pero las hemos señalado y el Ministerio de Defensa sabe cuál es la opinión de Ares en cuanto a las oportunidades de mejora del modelo, pero está claro que tiene que cambiar similar a otros países. La cuestión geopolítica, el escenario geopolítico ha cambiado y es necesaria una reserva militar de voluntarios similar a la de otros países y muy diferente a la actual que tenemos aquí. Muchos no la veremos por edad, pero seguro que la verán otros reservistas que todavía están por llegar porque tenemos todos ya una cierta edad. Ese es uno de los problemas, que somos bastante maduritos todos. Pero nos quedará a nosotros el deber la satisfacción del deber cumplido, como solemos decir. Hay una cuestión que quería señalar expresamente, que es la necesidad que todos los reservistas estén asociados a una asociación seria como Ares. Creo que no me equivocaré mucho en calificar porque Ares no trabaja solamente para sus socios, sino que trabaja con una visión de largo alcance mirando para todos los reservistas. Es casi una falta de respeto a los socios que estamos trabajando por y para todos, porque el compromiso se demuestra andando, y andando es pagar la cuota mínima al año, y andando el compromiso se demuestra también acudiendo a actos como este, donde felizmente estamos muchos reservistas y muchos amigos, pero esto hay que mantenerlo. Y sobre todo lo que hay que hacer es implicarse para plantear relevos, porque muchas veces las caras se repiten demasiado, la gente se cansa de ver las mismas caras, desde esta mesa también nos cansamos de ver las mismas caras del otro lado y hay que plantear relevos. Creo que es absolutamente fundamental y para eso necesitamos reservistas que se puedan implicar. Saben ustedes que los reservistas pueden ser o activos o adheridos, con lo cual aquí hay muchos amigos que son socios de Ares adheridos, que no son reservistas, pero que están adheridos y se lo agradecemos expresamente. Y creo que como reflexión tenemos que implicarnos, porque el estar bajo el paraguas de una asociación, de un paraguas organizativo y de gestión es muy importante. Ya sabemos que los españoles somos individualistas y los reservistas, como muy buenos españoles que somos doblemente individualistas. Pero ya no es tanto el ir al Ministerio de Defensa o la Delegación de Defensa respectiva uno tras otro, sino a través de una asociación seria, rigurosa y solvente como es la Asociación Ares de Reservistas Españoles, con lo cual animo a todos los compañeros a que se asocien, porque es absolutamente fundamental. Dicho esto, lo que quiero es presentar, para pasar la palabra, al coronel delegado de Defensa, don Juan Luis González Martín, al que nunca le agradeceremos lo bastante que siga contando con nosotros para ser su compañía, de honores, de horas públicas, de representación, de gastadores, de todo. Muchas gracias, mi coronel. A continuación, al capitán de Infantería de Marina, don Francisco Tazú, que es el presidente nacional de Ares, que también nos dará datos sobre la reserva voluntaria. Y finalmente,
puesto que este acto lo hemos montado de alguna manera por y para él, al teniente de navío, alférez de navío, José Antonio López Díaz, Antonio Cuestas, que fue el autor del primer libro que se hizo en la Reserva Voluntaria. Lo presentamos hace 10 años. 10 años, si 20 años no son nada, 10 años no son nada de nada. Estaba el coronel Bravo, estaba el teniente coronel Corominas y estábamos los que estábamos en esta mesa. 10 años después seguimos estando dando guerra y otros tantos muchos más. Y Antonio tiene el libro traducido al inglés y tiene el libro actualizado, con lo cual nos va a ilustrar sobre todo ello. Y finalmente, bueno, si nos queda tiempo, que ojalá sí, sería bueno que algunos reservistas nos diesen una pincelada muy breve sobre sus experiencias breves, cortas, sus experiencias en sus diferentes activaciones. Y finalmente, lo más interesante, el vino español para conmemorar, como Dios manda, este 20 aniversario. Lo hicimos el 2 de diciembre con una cena de gala, también en el NAB, y hoy lo cerraremos con un acto cultural divulgativo y con un vino español. Muchas gracias. Bueno, con el permiso de mis coroneles antiguos, todos aquí presentes, es difícil hablar después de tú, porque con esa verborrea que tienes de jurídico, fácil. Bueno, pues nada, es un placer estar hoy aquí con todos ustedes, por esta nutrida representación, no solo de antiguos delegados de defensa y otros colaboradores, como es el caso del regimiento, sino con, bueno, la amplia representación de la Reserva Voluntaria en Asturias, amigos, familiares y adscritos, como has dicho tú. Bueno, pues efectivamente estamos celebrando los 20 años de la Reserva Voluntaria, que podemos decir que fue una hija de la Ley 1799, finaliza el servicio militar y bueno, pues hay que darle al español una oportunidad de seguir siendo militar de forma temporal, de hacer un servicio a España, a la patria, de forma temporal en las Fuerzas Armadas. Bueno, y siguiendo de alguna manera los modelos extranjeros, pues se creó, no sin cierta timidez, vamos a decir así, la reserva voluntaria. Era casi en ese momento un experimento, efectivamente, desde los propios profesionales, pues con cierta incredulidad y con ciertas reticencias, bueno, como otros cambios que hemos sufrido a lo largo de estos últimos años, pero que al final, bueno, pues nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene y del servicio que están cumpliendo, tal como lo ha explicado muy bien Benigno. Es decir, ellos se lo han ganado a pulso y nosotros también hemos visto no solo la necesidad, sino también el tener que compartir con gente que proviene del ámbito civil nuestras propias actividades y de esta forma pues poderlas complementar, vamos a decirlo así, y recibir ese flujo que recibíamos cuando todavía funcionaba el servicio militar, en el cual, bueno, pues lo que venía, vamos a decir así, de la calle, del exterior, hacía que nos rejuveneciera por una parte y que refrescara también ciertos conocimientos que nosotros pues muchas veces no hemos practicado, no los tenemos a nuestra disposición inmediata en determinados aspectos, en determinadas profesiones, y que lógicamente pues a las Fuerzas Armadas nos ha venido muy bien. Y así ha sido que, bueno, pues en la mayoría de los casos las unidades no solo se han ido adaptando, sino que han ido encontrando el hueco perfecto para esos reservistas que más necesitamos, sobre todo en determinados momentos. Ha pasado un poco como la integración de la mujer en las Fuerzas Armadas, que en un principio pues todo el mundo lógicamente éramos no solo reticentes, sino podríamos decir que con cierta oposición a este cambio tan importante, y luego, bueno, pues se ha visto claramente, aparte de llevar a cabo una rápida integración, pues la valía que tiene la mujer, sobre todo en determinados puestos en los que lo hace bastante mejor que el hombre, ¿no? Y así ha sido, y creo que en este aspecto, tanto una cosa como otra, pues hemos sido una organización modélica, no voy a decir un ejército modélico, ¿no? Sino una organización modélica. Pues bien, el ser reservista voluntario supone no solo vestir el uniforme por un día, o cuando me apetece, o a la boda o el bautizo
de mis familiares, sino que es mucho más que eso. Supone adquirir un compromiso prácticamente, podemos decir, de por vida, de asumir las disposiciones, los valores y el espíritu de la milicia. Esto es importante porque yo creo que no suele ser el caso entre los asturianos, que podemos decir que es una organización, un grupo modélico, pero sí que ocurre en otras partes de España, ¿no? Y entonces conviene recordarlo porque es así. Es decir, aquí el reservista adquiere un compromiso total con las Fuerzas Armadas, un compromiso total con el espíritu de la milicia, y así debe mantenerlo y practicarlo. Y ese es el objeto, no ser militar temporal, sino militar a todos los efectos. Y eso implica también, bueno, pues, cumplir la normativa, la disciplina y los valores tan importantes que tienen las Fuerzas Armadas. Unas veces nos va a gustar, nos va a favorecer, y otras veces pues tendremos que acatar lo que eso supone. Y eso es importante que todos conozcamos, ¿no? Porque a veces tiramos a lo fácil, que sería, bueno, pues hacer las cosas que me apetece, activarme, lógicamente, solo cuando me apetece, no cuando a lo mejor tenemos una urgencia en la que nos están pidiendo ese favor, siempre que sea posible llevarlo a cabo, y acatar las disposiciones que se ordenen o que estén escritas al respecto. Todo esto, lógicamente, como ha dicho también Benigno, evolucionará con la experiencia. Es decir, ahora mismo se está llevando a cabo una modificación, una evolución, vamos a decir así, de la normativa para adaptarla a los tiempos y a la experiencia que se ha ido adquiriendo en las diferentes unidades, en las diferentes actividades, ¿no? Sí que cabe decir, y eso yo creo que lo he dicho en todos los ámbitos, las diferencias que existen, y en esto me refiero en concreto a Asturias. El reservismo en Asturias, permítanme la vulgaridad de llamarlo así, el reservismo no es igual que en otros sitios, o por lo menos que los que yo conozco. Aquí, gracias entre otras cosas a la organización ARES, el reservismo en Asturias es ejemplar. Es ejemplar, es, digamos, un espejo en el que nos podemos mirar incluso todos, ¿no? Los profesionales y los no profesionales. Voluntariedad, espíritu de sacrificio, abnegación, muchas de las virtudes que todos conocemos están siempre presentes aquí. Y a la llamada arrebato, al toque de generala, aparecen por lo menos todos los que tienen que aparecer, que podríamos decir que es la mayoría, ¿no? O por lo menos la mayoría activa y que realmente vive la reserva. Y eso es importante y hay que decirlo porque es una realidad. Es un mundo, el mundo de la reserva voluntaria en general, bueno, pues adolece de muchos defectos, y hay gente pues que no ha entendido lo que yo estoy diciendo ahora mismo, lo que supone ser reservista y lo que supone representar a las Fuerzas Armadas las 24 horas del día, y sobre todo representarlas de uniforme, que es muy importante. Cuando una persona ajena a las Fuerzas Armadas, un civil normal y corriente, ve un uniforme, no sabe distinguir si ese uniforme es de un reservista o un profesional. Pues imaginaros lo que duele ver a alguien vestido de mala manera, o incluso, como hemos llegado a encontrar, disfrazados de legionarios o cosas por el estilo. O llevando el uniforme de una manera impropia, o no estando en condiciones físicas ni psíquicas, vamos a decirlo así, de llevar un uniforme. Y esto es importantísimo porque nos afecta a todos. Y yo creo que tanto a los militares profesionales como a los que no lo son, o a los propios reservistas, pues lógicamente les duele bastante por el esfuerzo que hacemos todos en imagen de cara a las Fuerzas Armadas. Bueno, pues yo creo que no tengo que decir nada más, sino daros las gracias, igual que me las habéis dado vosotros a mí y a la Delegación de Defensa, pues daros las gracias a toda la colaboración que tenemos por parte vuestra, que es enorme. Ya digo que estáis siempre ahí, siempre voluntarios para cualquier sacrificio. Y bueno, pues la enhorabuena por todas estas actividades, la enhorabuena a posteriori por este magnífico libro que yo creo que se disfruta en toda España. Y bueno, pues tenemos la suerte también de contar aquí con el capitán Otazu, que es el presidente de ARES, con lo cual es una gran ventaja con respecto a otras asociaciones, y con un fantástico equipo directivo, ¿no? Que ha sido el que ha organizado estas actividades. Organizasteis la cena,
pero solo este año, organizasteis esto, este acto que es importantísimo, son 20 años, y seguiréis organizando muchas cosas más interesantes de las que ya hemos hablado. Muchas gracias. Buenas noches a todos, aunque va contra las ordenanzas, tengo que admitir que salgo de una gripe y estoy un poco cao, entonces la voz no es inadecuada para un acto emocionante y bonito. La cita de Carlos Gardel del compañero Maujo es poco en las tradiciones de los cuerpos, brazos y unidades militares, es muy poco. Entonces, valga todo lo que puedo informar, como tal pequeña historia, es anécdota. Indicar que cuando sale si tienen 20 años del decreto, pues hay 19 años de comunidad reservista aquí en Asturias, que es un objetivo que yo traté con el entonces coronel Corominas. Primero, que se conozcan los reservistas. Usamos la primera Inmaculada y una cena en la Pascua Militar. Esto, que puede parecer sencillo, no ha ocurrido en otras regiones de España. Yo me ocupo un poco más de elementos exteriores de Asturias, y hay sitios donde los reservistas no se conocen. Esto es un dolor, y entonces porque forma parte de la sinergia, el animarse, en la capacidad de retención en esas pequeñas cifras, de no desanimarse cuando no nos activaban, porque había una tremenda penuria donde el chocolate del oro pues era la activación del reservista. Pero también a lo mejor la frustración de uno que tenía una idea más equivocada, más combativa de las funciones de la RV, y entonces pues se encontraba más solo y se dio de baja. De algún modo es un elemento muy pequeño, pero ha sido un cemento que ha unido la Delegación de Defensa, y pretende hacerlo, lo está haciendo también muy bien en Sevilla, no solo con los reservistas, sino con otros, gente amiga, las reuniones de voluntarios, que con los veteranos de los cuerpos tienen también, como nosotros, en parte estrangulada la fuente para la rotación humana. Nosotros, por unas convocatorias muy pequeñitas que no compensan las bajas que nos tocan por salud o por edad. Esperemos que eso cambie. En la labor asociativa, además de calor y de retención, que ha sido eficacísima aquí en Asturias, hay que añadir también una proyección hacia afuera, que son esas actividades que alguna puede parecer un poco deportiva, pero recuerdo la primera entrega de una bandera a un colegio, que, buscando precedentes en España, no se encontraban en una entrega que Defensa obsequiara la bandera a un colegio. Entonces, ya se ha hecho fuera de Asturias, pero la primera vez se hizo aquí en Asturias. En Pola de Allande fue en la primera ocasión. Bueno, en ese aspecto nosotros somos un instrumento humilde, no nos creemos nada en absoluto, sabemos estar en nuestro sitio, ayudamos a lo que se puede. Tenemos que hacer una evocación. Han muerto en activo este año dos compañeros, Fanego y Tino Muñiz. Incluso tenemos, en parte, solo compartido con la brigada paracaidista, un caído. Un compañero, Burgos de apellido, se valió de un indulto que había de 5 años para volver a las filas, pasando por la RV. Eso fue una anécdota, pero la fórmula de vestíbulo para acercarse a las Fuerzas Armadas podría funcionar en algunos casos de forma cualificada, pero para eso tendría que haber más plazas y la edad media de acceso un poco más baja. Tenemos una compañera, comandante de la Guardia Civil, que procede de mi época de RV. Valga eso solo como anécdotas y no eleva a la categoría. Vamos a seguir trabajando lo que se pueda. ¿Qué cosas se han logrado? Además de esa labor de esfuerzo con las normas en Madrid, hubo un intento al principio de que cayésemos a los 45 años. Hay que pensar que tenemos una media de 55, la media. Además, hemos conseguido algunos elementos, no se trata de esto, hemos fracasado en otros. Las convocatorias no lograron tirar de deportistas, por ejemplo, de élite, que hubiera sido de más utilidad como reclamo para defensa de forma externa y para la cultura de defensa. No todos son éxitos y nosotros siempre somos un brazo
a la vez de una asociación que tiene su programa propio, su cargo. El presidente ha sido suboficial y podría ser de tropa. Es un detalle el que actualmente, efímeramente, porque me quedan 2 telediarios como activable, pero el que esté el presidente en Asturias y no en Madrid es un reconocimiento también por parte de los compañeros de fuera de Asturias. En esa idea solamente decir que vamos a seguir, tenemos aquí 3 de nuestros, solo antes recuerdo, muy de pasada colaboramos con 2 delegados más, con el Crespo y el capitán de Novio Barcastegui, pero fue muy fugaz. Los 3 con los que nos han tenido que sufrir más de verdad están aquí presentes, y además los jefes de área. El primero era el de Andrés, está presente el entonces con el Corominas, y también nos tiene que aguantar mucho, también nos saca mucho partido el comandante Pina, que nos estruja como el prior del convento. Bueno, pues de algún modo, nada más decir que vamos, señores superiores, síganos, hemos trabajado, hemos conseguido alguna cosa con respecto al regimiento, a la delegación y a la Comandancia Naval este último año. Ya no hay más objetivos locales, más que seguir, porque estamos en el 9 de la velocidad de los 100 metros. Pero hay muchas otras cosas en lo que podamos servir cada uno y tirar de contactos terceros en cualquier sentido. Cuenten con nosotros. En la retención que pasada la edad, seguimos en contacto, seguimos ayudando. El porcentaje es muy elevado. Es una cosa que estoy orgulloso de los compañeros, que nadie se da de baja porque por salud o porque cumple el 61 años desaparece. Es algo importante y ojalá se proyecte más. Lo demás dependerá también de la historia, del número, de las plazas, esas son cosas que escapan a nuestra labor. Nuestra pequeña labor es que estaremos haciendo el Belén, la actividad, la excursión y las exposiciones que nos pidan hasta donde lleguemos. Y nada más, muchas gracias y a la orden, mi coronel. Muchas gracias. Buenas tardes. Con su permiso, mi coronel, vamos a comenzar la vamos a apagar, por favor, ahí, las luces. Gracias, Benigno. Que los reservistas, un compromiso ciudadano. ¿Y por qué decía eso? Bueno, pues Winston Churchill en su día, los británicos tienen una tradición mucho mayor, más que centenaria, de reservistas. Ellos celebrarían 120, no 20. Y entonces lo titulaba así, un reservista, un compromiso ciudadano, porque decía Winston Churchill que los reservistas eran doblemente ciudadanos. ¿Por qué? Porque se comprometen tanto en sus actividades civiles como militares. Por eso decía que eran doblemente ciudadanos. Bueno, también hay una cosa. Hay un compañero muy ilustre que se llama, de apellido Quesada, capitán del Ejército de Tierra, y que hizo su tesis doctoral sobre la Reserva Militar de Voluntarios. Es decir, sabe un montón de estos temas. Y él es ingeniero como yo, pero él tiene una cosa, y él dice cuando habla que él da datos, y dice sin ninguna pasión. Yo soy más cervantino, yo soy más cervantino. Yo le voy a dar datos, pero creo que hay que ponerle pasión, porque como decía Cervantes decía que las armas tienen que ser como las letras, tienen que tener espíritu. Entonces, creo que el espíritu y la pasión vienen todo de un lado. Pues les decía, porque la verdad es que yo lo he preparado todo para el apoyo gráfico, y sin apoyo gráfico les puedo hablar, pero ya saben, una imagen vale más que 1000 palabras, y a ver si como luego una frase de Siddhartha Gautama, Buda, 600 años antes de Cristo, a ver si luego puede haber unas experiencias, que es lo mejor, porque esa era la frase completa. Una imagen vale por 1000 palabras y una experiencia vale por 1000 imágenes. Entonces, esta era la frase que les decía de Cervantes, y lo que decía Churchill referido a 2 veces ciudadanos. Y aquí lo han demostrado, por ejemplo, estos 3 reservistas estadounidenses que ven aquí en el tren a París, y este hombre de negocios británico. Saben que en 2015 hubo unos atentados terroristas en París, islámicos, 145 muertos y 500 heridos. Fue el Bataclan, todo aquello, hicieron varios a la vez en Saint-Denis.
y eso potenció las cosas. Esto es posterior, es un tren, creo que era en 2017, iban estos 3 reservistas norteamericanos que atacaron, tuvieron suerte, porque uno de ellos, el terrorista, le disparó, pero el arma se encasquilló, tuvo esa suerte. Entonces los atacaron y este hombre de negocios británico que ven aquí, pues se unió a la pelea, y ahí ven ustedes la máxima condecoración que da Francia con el presidente Hollande, la Legión de Honor. Clint Eastwood hizo una película sobre el tema, se llama Tren a París. Bueno, ¿qué es la reserva? La reserva es un conjunto de individuos que temporalmente apoyan a un ejército constituido. Pregunta, ¿es necesaria la reserva? Bueno, como diría un gallego, depende. Porque un político muy conocido, que todos conocemos aquí en esta sala, todos, absolutamente todos, hace unos pocos años dijo que el Ministerio de Defensa que no hacía falta, que podía desaparecer. Entonces, si el Ministerio de Defensa puede desaparecer, si el ejército desaparece, ¿para qué va a haber una reserva? ¿Me explico? Todo depende cómo se vea. Bueno, la pregunta es, ¿qué es un reservista voluntario? Porque bueno, aquí somos muchos reservistas, pero hay mucha gente que es la primera, lo sé, me consta, de que aquí hay gente en esta sala que es la primera vez que oye esto del reservismo. Pues son civiles que temporalmente prestan un servicio, pero militares a todos los efectos, cuando están dentro del ejército, con los mismos derechos y los mismos deberes que cualquier otro. Vale, pongo ahí TA, que es Territorial Army, y pongo debajo universitarios. Curiosamente, en el libro se estudia qué porcentaje de la población lo conoce. Y curiosamente lo conoce mucho más el ciudadano medio que los universitarios. ¿Por qué? La universidad debería ser el sitio donde estás formado e informado, pero si alguien ha pasado por la universidad últimamente, verá que las palabras que dijo una gran escritora e hispanista como María Elvira Roca Barea, y es que decía que, y la verdad es que lo son, funcionales, pero lo son, yo lo he podido comprobar, que ella dice que analfabetos siempre hubo. El problema es que ahora salen de las universidades. Entonces, el artículo 31 es por donde se cuela la reserva de la Constitución, dice que todo español tiene el derecho y el deber de servir a su patria. Entonces, por ahí es por donde se coló la reserva. Señalaba el TA, el Territorial Army, que ahora ya es reserva del ejército, pero todavía los británicos lo conocen así porque tiene más de 100 años, como les decía. Yo cuando tuve que hacer un examen de prueba de nivel para dar clases en secundaria en inglés, la capacitación, cuando llegué a la entrevistadora, una británica de unos 50 años, y me dijo, ¿de qué me vas a hablar? Y le dije simplemente, TA, hombre, del Territorial Army. Y le encantó. Me puso allí con mención y demás, no porque fuera muy brillante mi explicación, sino porque está harta de que los chicos, la gente joven, les hable de fútbol, les hable de esos temas. Claro, llevé un tema diferente y le encantó. ¿Y cómo se accede? Pues es una especie de concurso-oposición, sale la convocatoria en el BOE, por estudios, por idiomas, el que cuenta el servicio militar obligatorio. Ahora no, lo han quitado. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque creo que alguien que ha dado un año de su vida gratis, entre comillas, a su patria, debería tener una ventaja, por muy grande, porque dice, no, es que entonces, perdón, mi coronel, no me di cuenta, discúlpeme, me he dado cuenta ahora, disculpe, que el servicio militar obligatorio, me perdí dándole la espalda al coronel, vaya por Dios, el servicio militar obligatorio que contaba como puntos y ahora no cuenta. Entonces, por el hecho de que entre gente más joven, sí, y el que ha dado un año de su vida, yo tengo esa opinión, es personal, está perdido y se ha quitado para que pueda entrar gente más joven. Pero yo, insisto, creo que alguien que ha hecho el servicio militar obligatorio tenía que tener una ventaja. Que después de que te han seleccionado, tienes una formación básica y una específica. Ahí me ven en el homenaje a los caídos en la Escuela Naval, en Marín, donde los de la Armada tenemos nuestra formación. Y luego mi formación específica, que es en el Arsenal de la Carraca, en Cádiz.
sientes a través de ella el peso de la historia, el homenaje a los caídos, este arsenal que es muy antiguo, uno de los más antiguos del mundo, y el Ministerio de Defensa nos promueve mucho esa cultura de defensa que afortunadamente, como ha dicho el coronel y los anteriores intervinientes, pues aquí en Asturias afortunadamente colaboramos mucho en esa difusión de la cultura de defensa. Hay un problema, y el problema es que nos dejan muy solos. Todos los demás ministerios, por ley, tenían que estar implicados, y hay algunos que se implican muy poco. Ahí, como les decía, la historia, aquí tiene grabado en latín esta frase que dice, eso traducido al español es: recuerda, España, que tú registe el imperio de los mares. Y nos hace recordar. Pongo esto de cuando presenté el libro, enero de 2013, 5.361 reservistas. Son datos desfasados, ¿vale? Vamos a ver los actuales más adelante. Y yo, esta fuente del Ministerio de Defensa, el comandante Pina, cada poco a Otazu y a mí nos refresca los datos, cosa que agradecemos mucho porque nos gusta estar informados. Hoy no puede estar porque está muy fastidiado con gripe y demás, pero vamos, quiero agradecérselo aquí públicamente, que siempre nos tiene informado. Bueno, y ahí antes hablábamos de la presentación del libro. Ahí ven a Benigno, a Santi, que era el anterior presidente de Ares, Santiago Carrasco, al coronel Bravo, al teniente coronel Corominas y a servidor. Y insisto, divulgar la cultura de defensa, muy importante en un país como el nuestro que tiene muy poca cultura de defensa. ¿Y qué es eso de la cultura de defensa? Le he adaptado la definición que en el prólogo de Santiago Carrasco estaba, y es que se trata de hacer llegar a los civiles la información necesaria para que apoye a los militares a cumplir con sus misiones. Así de difícil y así de fácil. Bueno, y esto de la reserva, hay una dicotomía. La reserva militar es más ancestral. Está estudiado, hay un estudio dentro del libro, un estudio antropológico, que se señala, es una componente más cívica, una componente más ancestral, ¿vale? Por eso ya van a ver ustedes cómo ahí también se explica la doctrina Abrams. Desde Estados Unidos jamás manda su ejército si no hay reservistas a luchar, ¿eh? Lo vamos a ver con la doctrina Abrams más adelante. Lo adelanto. Voy a hacer, el libro tiene muchos más apartados, pero aquí solo voy a hacer uno, que es la comparativa con otras reservas. Aquí tenemos los países de nuestro entorno principalmente, y nosotros no deberíamos ser una excepción, pero vamos a ver que en algunas cosas lo somos. ¿Y qué es esto de las reservas? Pues tenemos el servicio militar obligatorio y los voluntarios, que sería nuestro caso. Dentro del servicio militar obligatorio, el modelo prusiano, que es el servicio militar de toda la vida. O el ejército milicia, que es el ciudadano soldado. Los suizos son en esto muy avanzados, y los israelíes le copiaron el modelo totalmente. Luego está en los voluntarios el anglosajón, que están a años luz de nosotros, y luego está el continental, aunque vamos a ver, por ejemplo, la reserva francesa, que ha mejorado muchísimo y es prácticamente hoy día ya también casi un modelo anglosajón. Nosotros somos muy seguidistas de los franceses, le copiamos el modelo. El modelo francés tiene un año y pico más que el nuestro, ¿no? Porque también tenía servicio militar obligatorio y no funcionaba. Como buen profesor de historia, Otazu siempre dice, y siempre lo comentamos, que hemos sido a lo largo de la historia muy seguidistas de los franceses. Cosa cierta, no siempre nos fue bien, generalmente nos fue mal. Pero para algo que podía ser bueno, que es copiarles la reserva, pues estamos cada vez a más distancia, como van a ver. Toco Canadá muy brevemente, porque bueno, he convivido bastante con ellos, muestran sus capacidades, son magníficos, y tienen un tema muy importante. Ahí ven el Quebec, que se habla francés, es un tema muy distinto al de Cataluña o al de Escocia, porque Escocia fue un reino y Quebec fue siempre un dominio francés. Ahí de hecho se sigue hablando francés, y son 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Y lo que hacen los reservistas muy bien, tú estás con un reservista canadiense, sea quebecois o sea de anglófono, y no hay ningún problema, son canadienses. Entonces eso es una labor de unión muy importante que tienen las reservas.
el 88% de los empresarios les paga la diferencia cuando pierden dinero, porque tienen acuerdos. Es simplemente, como señalo ahí, el país de las flores. Ya saben que tiene unos inviernos crudísimos, durante 6 meses allí no vive nada. Acá nada, que decía, dice el chiste, bueno, el chiste o la leyenda, parece ser que escribió en español y de ahí viene el nombre, acá nada, porque llegaron en época invernal y de ahí quedó ese nombre. Y vamos, que es un ejemplo sencillamente excelente. El Reino Unido es una de las más potentes, más tradicionales, aunque ha ido bajando. Tienen un problema, como ven ahí, preocupaciones. Quiere doblarla, como la francesa, que también lo quieren doblar, pero el antiguo Territorial Army, como decía, a 30.000 en 2020. Pero el proyecto tiene un problema, y es que tienen poco reclutamiento, tienen problemas de reclutamiento. También los estadounidenses. Sin embargo, yo he visto en un curso que hice en Francia, estaba el jefe de Estado Mayor francés, y decía que le daba un poquito de vergüenza, porque en Francia tienen para un puesto 3 candidatos. Entonces, claro, sabiendo todas las dificultades que tienen para reclutar a otros países, bueno, pues decía, a veces me siento un poco, bueno, lo decía también con orgullo, el Reino Unido es uno de los países con más tradición, y los anglosajones no diferencian. Ellos hablan de fuerza total entre el activo y el reservista. Entonces, tienen unos 37.000, son 27 en tierra, 6 en la RAF, en el aire, y 4 en la Armada, 4.000. 4.000 componentes. Podemos decir, comes, es muy poco, los 4.000 en la Armada. Bueno, nosotros actualmente, vamos a ver los datos, somos 3.000. O sea que solo la Navy de ellos, la Armada de ellos, tiene bastante más. El Reino Unido, las fuerzas regulares, digamos, son entre 145.000 y 149.000. Los Gurkhas, que como saben son una tribu guerrera que ha hecho grandes servicios al Imperio Británico, son nepalíes. Ahora empiezan a poder, después de 4 años de servicio sin tacha, a conseguir la nacionalidad británica. Pero no les gusta mucho, siguen siendo nepalíes. Son tribus que han prestado, como digo, al Imperio Británico. Tuvieron un enfrentamiento en una guerra anglo-nepalí hace 100 y pico de años, y observaron el comportamiento, y los británicos, que para esas cosas son muy listos, dijeron, como este enemigo es muy duro, me uno a él. Y lo trajo, lo ha traído a su ejército, dando, como digo, muchos resultados. Los franceses también tienen en el ejército, tienen muchísimos candidatos polinésicos. ¿Por qué? Porque en la Polinesia también tienen muchas tribus guerreras, tribus tal cual, entonces dan también muy buen servicio. Los franceses también los han incorporado. Y como les decía, los reservistas andan por unos 37.000. En Irak solo, por ejemplo, tuvieron desplegados en esos años que ven ahí, 2003-2004, más de 9.000 reservistas. Ahí estoy. El sistema de ascensos es muy criticado por considerar solo la edad, estés activado o no. Capitán a los 27, comandante a los 34, teniente coronel a los 38, y ahora, pues todavía más rápido. Pero ahora te exigen que seas formación, que salgas al exterior. El timorato no les gusta. Entonces ahí estoy con una general estadounidense, reservista. Los ingleses los tienen, y los franceses tienen muchos coroneles, y están ya desarrollándolo para subir a generales. Uno de los grandes problemas de los reservistas es el empleo. Sobre todo en España no hay mucho problema con los funcionarios, porque los funcionarios suelen tener la protección y pasan a servicios especiales y demás, no suelen tener ningún problema. Pero los civiles, sí. Por ejemplo, mi empresa nunca puso ningún problema. Yo se lo decía y tal, pero claro, iba en mis vacaciones. Si no hubiera sido un problema, porque a ver quién me sustituye a mí ese tiempo con los alumnos en un colegio privado. Mal asunto. Y, por ejemplo, los británicos tienen un sistema muy bueno de protección de las empresas, y entonces es un magnífico nexo de unión. Aparte de cultura de defensa, tenemos una pierna en el mundo civil y otra pierna en el mundo militar. Somos un magnífico nexo de unión. Creo que no se nos aprovecha todo lo que se nos tenía que aprovechar. Aquí en Asturias sí, mi coronel, pero en el resto de España, como se dijo, nada. Ese nexo de unión, por ejemplo, cuando hubo los recortes ahí con lo de Lehman Brothers en el Reino Unido, recortaron muchísimas unidades, se quedaron sin unidades en muchísimas
de los condados del Reino Unido, pero sí que mantuvieron las unidades de reservistas. Eso lo han hecho, y vamos a ver con los franceses luego que también. Hay lo que se llama las fuerzas combinadas de cadetes. ¿Se imaginan ustedes en secundaria y en la universidad que van de uniforme? Son civiles, pero llevan uniforme militar. No lo llevan todos los días, lo llevan para hechos especiales, cuando hay unas formaciones especiales o tal, pero andan por allí con tal. Y tienen 40.000. Y de esos 40.000, un tercio acaba entrando en las Fuerzas Armadas. Es un magnífico vivero en las universidades y en la secundaria. Esto que te lo diga también un ministro de Defensa, prometan el compromiso, aparezcan regularmente para entrenarse y estar preparados para desplegarse, y en contrapartida le prometemos equiparlos, entrenarlos, darles fondos, darles dinero y usarles como parte integral del ejército británico. Eso anima. Suecia, voy a ir muy rápido porque es que tengo bastante contacto con ellos y estuve allí. Solo comentar, en Suecia, cuando estuve yo, por ejemplo, veías esto en medio de un bosque, esos magníficos bosques nórdicos, y te encontrabas con esto, con esas medidas de seguridad, tienen armas, municiones y tal. Eran caso, tienen el vecino que le tienen cierto miedo al lado, y bueno, en caso de eso, era para que la población, los reservistas y demás, pudieran llegar, coger las armas, las municiones. ¿Qué ha pasado? Que Suecia, que era un país súper tranquilo, pues ya no lo es. Y entonces, todo eso, lo digo porque tengo contactos recientes con ellos, todo eso que antes estaba en sitios públicos, ahora ya está dentro de instalaciones militares, ya está con unas protecciones, porque dejó de ser ese país, así todo. Sigue teniendo una gran industria. Aquí ven el avión Saab de combate sueco, tienen empresas muy potentes y, como saben, Finlandia entró y Suecia está pendiente de Hungría y de Turquía que les dé el visto bueno para entrar en la OTAN también. Países como Finlandia y Suecia, que siempre fueron absolutamente neutrales, pero claro, cuando ven las orejas al lobo, pues por eso hay que tener reservas. En Suecia han vuelto a retomar hace 6-7 años el servicio militar obligatorio también. Por eso tampoco hablo mucho de la reserva. Y vamos ahora sí a la francesa. La francesa ha tenido un desarrollo enorme. Había despegado mucho, habían llegado a los 60.000, pero luego vino la crisis de 2008 y empezó a bajar. ¿Cómo estamos ahora? Bueno, llaman Guardia Nacional. No tiene ninguna estructura, simplemente es un nombre, que es la mezcla de los reservistas en sí, de la gendarmería, el gendarme, la gente de armas, los gendarmes, y los reservistas que hay en la policía. Estos, desde el 2012, los gendarmes dependen del Ministerio del Interior. Entonces, nosotros vamos a centrarnos sobre todo en los reservistas, es lo que voy a hacer yo. Y tienen ahora actualmente cerca de 80.000, como ven, en total, lo que llaman la Guardia Nacional, quieren doblarla a 160.000. La Guardia Nacional, la policía, y estas son las cifras, están un poquitín desfasadas, 25, 30, 35 andan por los 40.000, ahora mismo. Entonces, el ministro de Defensa francés quiere, de aquí a 2035, lo que les decía, que haya un reservista por 2 militares de activo, como llaman ellos. Ellos no utilizan la palabra profesional, ni los ingleses ni los franceses, utilizan la palabra activo. Entonces, aquí ha rendido honor, en este acto que ven aquí, quiso rendir honor a los 40.000 reservistas operacionales, que es como lo llaman los franceses, y la primera vez el regimiento de honor que había allí estaba compuesto totalmente por reservistas. Hay una curiosidad también, y es que muchos militares franceses, aquí cuando pasan a la reserva y ya está, pero en Francia muchos de ellos pasan a la reserva, pero pasan a la reserva no pierden ninguna condición y siguen siendo militares de activo, quiero decir, pero dentro de la reservista, con lo cual ellos no pierden nada de esos complementos que tienen y los reservistas aprovechan sus conocimientos, que es un caso curioso, por ejemplo, comparado con la mentalidad española, oye, no, yo pasé a la reserva, no, aquí mucha gente se pasa, pero a la reserva. También los franceses cuidan mucho las escuelas, es muy importante. Aquí vemos una maestra de uniforme
En el Reino Unido, ya se lo comenté, un tercio pasa, como ya les comenté, esos cadetes que pasan luego a formar parte del ejército británico. Y Francia y Gran Bretaña, no creo que haya ninguna duda, ni de democracia, ni de nada, van por sus escuelas tranquilamente, pero en España somos la excepción. En Estados Unidos saben, por ejemplo, que lo primero que tiene que hacer cualquier profesor es el juramento de fidelidad a la bandera todas las mañanas. Y los sudamericanos igual. Es decir, como dice este libro de Paul Bohannan, para raros nosotros. Los raros somos nosotros, no son ellos. Bueno, tenemos aquí el 24 Regimiento de Infantería, que hemos tenido mucho contacto, han estado visitándonos aquí en Asturias, hemos estado en la delegación de defensa. Y es el único regimiento de reservistas del Ejército de Tierra. Después de los atentados que hubo en París, esos que les comenté antes, en la isla de Francia, viven 12 millones de personas en la región, pero no había ningún regimiento. ¿Qué hicieron entonces? Pues hicieron un regimiento de reservistas. Ahora es el 97%, lo que pasa es que como tenía esa preparada, ahora es el 97% de reservistas y luego tienen unos 20 profesionales, muchos de ellos que han dejado ya, han cumplido la edad y pasan a formar parte de la reserva, y está formado, como ven ahí, por un Estado Mayor en Vincennes y 4 compañías, 2 en Versalles y 2 en Vincennes. Siguen teniendo unos 700 reservistas y son los encargados de la seguridad de París. Cuando vayan a París y vean soldados con ametralladoras por las calles, son ellos la gran mayoría. En la operación Sentinel que llaman, hay profesionales y hay reservistas, hay de todo, Pero en París en concreto son ellos los encargados. Les comentaba antes, mi coronel, ahí tenemos el banderín allí que nos entregó mi amigo Rafael allí en defensa, y ha tenido tanto éxito este experimento que lo que van a hacer es poner 2 o 3 regimientos de reservistas cada año en las ciudades o en los departamentos de Francia que no lo tienen. Porque en Francia tienen también un problema, y es que con los recortes, como hubo en Inglaterra, hay zonas que llaman ellos la desertización, es decir, no ha quedado nada. Entonces lo que van a poner donde no hay nada son regimientos de reservistas. Creo que utilizaste la palabra antes, cemento, ¿no? Cemento de unión. Es lo que consideran este vivero de fuerzas, cemento de unión entre la nación y el ejército. Vemos que estamos en una página del Ministerio de Defensa francés. Para reforzar, para incrementar, para impulsar las fuerzas morales de la nación, palabras del actual presidente Macron, por eso la quieren doblar. Es decir, se interpreta a los reservistas como componentes muy fuertes de esa fuerza moral de la nación. También para la Marina, que vamos a ver luego el motivo, y es que Francia es el segundo país con máximo con las zonas económicas exclusivas marítimas, tiene 19.000 kilómetros de frontera marítima. También va a haber un regimiento reservista en cada base aérea, y todo eso va a ser a la imagen de ese regimiento 24 de París. ¿Qué les puedo decir aquí? Que bueno, ellos pueden estar hasta 7 meses, si hay necesidad de activación. ¿Cómo se forman? Pues un fin de semana por mes y luego entrenamientos de una semana o 2 con su propia unidad. Esa es la manera. Un militar es un militar. Un reservista francés, igual que un británico o un estadounidense, no tiene absolutamente ninguna distinción, ni en el trato, ni en su uniforme, con cualquier otro. Esa es la frase de los franceses. Un militar es un militar. Se acabó. Ahí vemos cazadores alpinos, 0, como la San Miguel, sin ninguna distinción. ¿Y qué han hecho para aumentar la edad? Para aumentar ese número al doble. Pues han subido la edad. Ya nada de marcharse. El rango ahora de dejarlo era entre los 62 y 65, dependiendo de ese último compromiso que ellos tienen de 5 años, cómo te cogiese, ¿no? Pues lo han subido a 70. No, señor, lo han subido a 72. Voluntario. El que no quiere firmar un compromiso de nuevo, o no llegas, como decía antes el coronel, no llegas en condiciones físicas ni psíquicas para estar, lógicamente no lo firmas. Es hasta los 72 años. No quieren desaprovechar esos recursos. Una vez adquiridos y formados, ¿por qué se va a desaprovechar si alguien, no sé,
un ingeniero, un abogado, un médico, con 61 años que nos vamos aquí, estás en lo mejor de la vida, pero bueno. Entonces, el contrato que tienen ellos, evidentemente, hay una cosa importante, en Francia también tiene muy buen sistema de protección al empleo, pero si el empleador o el reservista no quiere, no se renueva. Aquí lo que les decía, las 40.000 marinos que tienen, 6.000 reservistas, y como les decía, Estados Unidos es el país que más tiene y Francia por eso esos 19.000. España tiene muy poco, porque comparte con otros países, tiene más o menos la extensión que tenemos de unos 500.000, 600.000 kilómetros cuadrados. Bueno, pues como les decía, aquí ven los empresarios que lo protegen mucho. El tema, aquí firman en Bretaña con 30 empresarios bretones, que en Bretaña ya saben que tienen también sus... no es el sitio más francés de toda la Francia, y entonces pues aportan todo este sistema de protección para que los reservistas puedan digamos, prestar su servicio. En Suiza, muy rápido con los suizos, compañeros que he hecho cursos con ellos, toman de ahí los israelíes, como ya comenté. Puedes ver a las mujeres con bicicleta tranquilamente por Suiza. Para los hombres es obligatorio el servicio militar y tienen que tener su arma en casa. Para las mujeres es voluntario. Pero igual que ves los domingos que marcha al campo de tiro con su HK a tirar, ves a las chicas también en bicicleta por los campos por los campos suizos. Hubo un referéndum en 2013 para ver si se mantenía, los suizos son muy dados a hacer referéndums, para ver si se mantenía el servicio militar y lo mantienen. Austria también lo mantiene, por ejemplo. Cuento aquí que estando en la Academia de Defensa del Reino Unido nos dejaron todas las armas para enredar con ellas, desarmarlas, montarlas, y yo estaba con un HK y venga tal, claro, y se lo paso al suizo. Dice, pero si yo lo tengo en casa. Claro. Y hubo otro referéndum, les han quitado las balas. Tenían que tener, para la pistola y para el fusil, tenían que tener balas en casa. Pero se las han quitado no porque haya ningún tiroteo ni nada de eso, porque si no dicen que las utilizaban para suicidarse. Ese es el motivo. Entonces lo quitan. Bueno, yo creo que el que se quiere matar se mata con balas y sin ellas, pero bueno. Total, ¿que Suiza es un país neutral? Sí, pero armado hasta los dientes. Estados Unidos es la gran potencia, muy vieja. Aquí tenemos los 7 componentes, que es el ejército, que es la marina, que es el Navy, los marines, la infantería de marina, los guardacostas y la del aire. Y luego están las guardias nacionales, la de tierra y la del aire. Aquí estos pueden tener, generalmente es el gobernador quien manda, el gobernador del estado, pero cuando salen fuera pueden tener misiones federales. Bueno, pues aquí estamos viendo las cifras. Tiene 807.000 reservistas y la fuerza total, con 1.399.000, son más de 2 millones de componentes. Tienen el ejército el Space Force. El ejército del espacio todavía no tiene reservistas. En concreto, el ejército, la Guardia Nacional, sumada a la del ejército más las guardias nacionales, tienen más que componentes activos. Son cifras astronómicas comparadas con las nuestras. Tienen un problema, como les decía, la gente joven tiene problemas de reclutamiento con el civil, cada día son más tecnificadas, entonces tienen un problema de que el sector civil compite con el ejército y claro, a veces los sueldos allí y demás entonces son mayores, con lo cual hay esa inclinación, como les decía, ha bajado de efectivos muy rápido. Ese 37% de fuerzas que son los reservistas lo mantiene muy importante con el 8% del presupuesto de defensa. El mismo entrenamiento. Y aquí hubo una cosa que ahora no les gusta, a la Guardia Nacional no sale casi nada al exterior, porque cuando hubo el Katrina, ¿qué pasó? Que estaban en Afganistán, los de Luisiana, y no pudieron actuar. Gran cantidad de activaciones, y esto era lo que les comentaba de la doctrina Abrams, que resumido es que hay tan grande esa ligazón que les comentaba de los reservistas con el ejército, que crea esa fuerza que hay que unir a la reserva y los activos,
para que se hagan inseparables. Desde Vietnam, ningún presidente volvió a mandar el ejército a la guerra sin las reservas y el compromiso del pueblo estadounidense. Y dicen ellos, los militares dicen, el ejército no hace funcionar a los reservistas, sino que los reservistas hacen funcionar al ejército. Tienen muy buen sistema de protección, aquí este es de California, de empleos. La Reserva Española, comparen, es muy poco atractiva en relación a los demás. ¿Quiere decir eso que no atrae candidatos? No, sí los atrae. Fíjense ustedes, las solicitudes por plaza, como hay, siempre se cubren y hay más candidatos. Esto fue en un curso que hice en Chequia, entré en el bar de oficiales, en Breno, y allí estaban la tizona y la colada del CID. Aquí, ¿por qué creo que, yo cuento un poquito mi experiencia, por qué merece la pena? Pues reparar el Juan Sebastián del Cano, aquí estoy con 3 asturianos que se marchaban de la dotación, que marchaban a dar la vuelta al mundo, hacer un curso en París, el curso de especialista de Estado Mayor, hablando esto en la delegación de defensa, pero también me tocó hacerlo en Francia, allí, hablando francés, que es un poquito más difícil, o correr por la mañana todos los días ahí al lado de la Torre Eiffel, hacer el ejercicio a primera hora de la mañana, pues son cosas que no se pagan. En el libro se cuentan unas experiencias de Yabona, de Otazo, de Isabel, de Revuelta y de Benigno con la reserva. Todas estas cosas que ven aquí, vamos, que somos un chollo, hay un estudio antropológico ahí, todas estas cosas salen señaladas en los reservistas. Muchas cosas, ¿no? Entonces, el libro que ven ahí, si entran en mi web antoniocuestas.com va a aparecer ahí libros. Va a estar gratuitamente dispuesto tanto en español como en inglés, ¿de acuerdo? Y al entrar verán ahí, pulsan en este enlace y lo tendrán a partir de mañana a su disposición. Ahí está en inglés. Las cifras actuales, 3.149 y bajando. ¿Por qué? Porque, como decía por aquí antes, las tasas de reposición no alcanzan. Yo lo adelantaba en el libro que está escrito hace 15 años, que estábamos muriéndonos por inanición. Unas reflexiones vitales para acabar. Este es el presupuesto de lo que gastan los países por habitante en defensa. Es muy bueno. Ahora mismo el Reino Unido está un poquito por encima de Francia, pero como tenía esta foto, que es esta imagen, que es muy buena, pero el resto es así. España ha aumentado fuertemente estos 2 últimos años, pero así todo ha crecido un poquito, sigue estando ahí. Somos el 2,5% de las Fuerzas Armadas, 120.000. Como se decía antes, en el nuevo Bernabéu no, pero en el antiguo entraban los 120.000. ¿Vale? Costamos 8,8 millones y medio de euros a defensa, al presupuesto de defensa. Eso es el 0,06% del presupuesto de defensa. Francia, de 80.000 a 160.000 que quieren pasar, es 10 veces más, el 0,6 gastan. Esto es un poco como la pregunta que le dicen a alguien, dicen, sí, la reserva es muy importante. Y entonces preguntas a alguien, oye, ¿la familia es importante? Y dice, sí. ¿Y cuánto tiempo le dedicas? No tengo tiempo. Entonces, no sé, me parece que a lo mejor no es tan importante. El reservismo moderniza y acabo. Aquí estamos, mientras nos quede un soplo de vida, mientras la última de nuestras células tenga vida. Bueno, yo soy de Trubia, a mí me resulta más fácil estar al pie del cañón, pero sé que todos los demás vamos a estar. A España servir hasta morir, por supuesto. Y espero no haberles matado con tanto PowerPoint y muchísimas gracias. Bueno, ahora, de manera muy breve. No se trata de contar batallas porque no cuento yo la mía, como contó parte de la buena batalla de Antonio. Nos gustaría que algún reservista, no sé, por ejemplo, el capitán Garrido, el veterinario, el alférez veterinario Miguel Vázquez, que estuvo en la Guardia Nacional, que nos da alguna experiencia, el capitán Prendes, pero de manera muy breve, por favor.
5 minutos. Ahora Lucía, mi coronel, su permiso. Bien, nada, yo creo que se me oye así, no me... Soy el capitán Garrido, en la reserva voluntario, resumido todo, llevo 16 años ya. Los 2 primeros años, mis 2 primeras activaciones fueron en el regimiento de ingenieros, porque mi activación está relacionada con la tarea de la prevención de riesgos laborales, aunque soy psicólogo de carrera. 2 años en el regimiento de especiales de ingenieros, como digo, de Salamanca, para luego, cuando empezó el tema de la UME, que fue en el 2005, que se cumplen ahora 18 años, hemos cumplido, pidieron precisamente técnicos superiores en prevención de riesgos laborales y también el tema sanitario. Nos fuimos a hacer el curso básico de emergencias, que de aquellas ahora se hace en Toledo, y de aquellas hacían en Clemens-Sansets, en Gerona, y después de pasar ese curso ya nos incorporamos, todos los que estábamos ahí, a diferentes unidades de la UME. Yo pasé por el batallón quinto de León, que es el más cercano aquí a Asturias. Ahí estuve 2 años activado, y después ya en la base aérea de Torrejón, en el batallón de la base aérea. Ahí estuve otros 2 años, y los últimos 9 años pues los llevo ya activados, y ya es mi unidad de destino como tal. Es mi unidad de destino como tal, como digo, en la base aérea de Zaragoza, que es el batallón 4 de la unidad militar de emergencias. La experiencia es genial. Bueno, tanto los 2 primeros años en el regimiento de ingenieros, con un montón de obras y cosas que podía desarrollar bastante bien mi labor por mi experiencia, y luego en la UME, pues más genial todavía por la cantidad de actividades diferentes que hacen de rescate de todo tipo, el rescate acuático, rescate en montaña, el tema de la lucha contra incendios forestales, y siempre me han tratado genial y me han dejado participar en todas las actividades. Y hasta este mes último de noviembre, que ha sido mi última activación por este año. Más que la experiencia, lo que sí que quería comentar un poco alguna, no sé cómo decirlo, algo se ha dicho, sí, bueno, es más que anécdota. Es que lo que hacemos los reservistas voluntarios en nuestras activaciones, bien en las unidades o en el destino que nos toque, sea una delegación de defensa o donde sea, repercute y salpica a todos los demás. Y esto es para bien y para mal. Cuando hacemos las cosas bien, salpica bien. Cuando hacemos las cosas mal, salpica mal. Y salpica muy mal, Y al principio, ahora, como han dicho ya antes, todos los que han intervenido, sí que ha cambiado mucho las cosas en la reserva voluntaria. Igual nos conocen mejor, pero aquí no vale lo de que hablen de nosotros, aunque sea mal. Aquí tienen que hablar de nosotros bien, siempre. Porque si no, como digo, repercute a todos. Y llegamos a una activación después de que algún compañero reservista ha metido la pata y la ha metido hasta el fondo, porque no ha sabido vestir un uniforme, como dijo el coronel, porque se creen a veces que es un disfraz, o se cuelgan chapas o medallas que no corresponden. La única medalla y distintivo que tenemos que llevar, bueno, otras que se conceden sí, efectivamente, pero con esta sobraría, que es la de reservista voluntario. Lo que pasa es que seguramente hay muchos compañeros, que les tengo que decir entre comillas, y no es que haya ninguno aquí, pero en general, por los que he conocido, que igual no saben muy bien el significado de la reserva voluntaria, como se ha explicado aquí. Somos reservistas, estamos ahí, la reserva, una especie de banquillo del ejército profesional, que nos da la oportunidad de servir al ejército y a España primero también, y voluntarios, no estamos para pedir, también lo llegó a citar Benigno en el famoso poema de Calderón de la Barca, que el mayor honor es el obedecer, ¿no? Estamos aquí, lo que no podemos hacer es ni para ni pedir ni rehusar. Lo que no vale es llegar ahí exigiendo y pidiendo, y necesito esto y quiero lo otro, y quiero que me pongan otras botas porque estas no sé qué, y una camisa y no sé qué, rollos. Yo eso es lo que veo como crítica propia que me hago y nos hacemos, porque eso, como digo, repercute a todos y va a repercutir para mal. Pero yo creo que de todas formas sí que ha avanzado muchísimo la reserva voluntaria, y seguramente mucho gracias a la asociación que mejor nos representa, que es ARES. Y bueno, yo creo que con esto ya es más que...
Cinco. Intentaré ser lo más breve posible. Con su permiso, mi coronel. Nada, soy el alférez veterinario. Lo primero que quiero decir es que soy una persona muy afortunada porque la reserva voluntaria me ha permitido pues abonar mis dos vocaciones, ¿no? La milicia y la profesión veterinaria. Muchos se preguntarán qué hace un veterinario en el ejército, ¿no? Pues lo mismo, les contestaría que lo mismo que en la vida real, ¿no? Todo el mundo conoce los... Bueno, perdón, todo el mundo tiene sus mascotas, las suele llevar al veterinario, pero los veterinarios tienen una labor preventiva de la salud muy importante, ¿no? En el ejército y en la vida real nosotros hacemos la supervisión y la prevención del control alimentario. En la milicia pues nos encargamos de la supervisión de las cocinas, de los alimentos, del control de las aguas, del control de la legionela en las torres de refrigeración. Y en las unidades donde hay animales o donde hay, como puede ser en la Guardia Real, en la UME o en otras unidades que trabajan con perros, pues ahí están haciendo su aportación clínica. Yo comencé como militar en el año 90, después de terminar mi carrera, decidí hacer el servicio militar como alférez de complemento. La instrucción la hice en el cuartel de Rabasa, allí juré mi bandera y después ya fui destinado a la base de Ollafría. Ahí empecé mis primeros pasos con la clínica veterinaria porque había un pequeño destacamento de sementales y ya eso me empezó a gustar y a llamar la atención. Tristemente, en aquel año donde acabé mi servicio militar, que fue el año 90, ya no se nos permitió seguir con la carrera militar a la escala de complemento. Y entonces nada, retorné aquí a Asturias, ejercí durante bastantes años la clínica de grandes animales, aprobé las oposiciones al Principado de Asturias y trabajé como veterinario de salud pública y ahora mismo estoy en una oficina comarcal haciendo control en las explotaciones animales. Digo que soy afortunado porque en el año 2006 un compañero nuestro, reservista, Santos de Celis, me habló de la reserva voluntaria, hasta ese momento lo desconocía, me apunté y tuve la gran suerte de salir escogido y poder volver a jurar bandera otra vez para mi país, ¿no? He estado activado en diversas unidades, tengo el gusto de haberme activado y el honor en la UME. Ahí tengo experiencias muy bonitas, entre otras pues pude disfrutar del adiestramiento de los perros que se dedican a hacer la búsqueda de personas muertas o personas vivas en situaciones de terremoto. Es increíble cómo nuestros soldados son capaces de adiestrar a esos animales y bueno, fue impresionante. He estado activado también en unidades con caballos en el centro en los centros de cría caballar, ¿no? He estado en Écija activado en varias ocasiones. Ahí he podido trabajar con verdaderos especialistas de la reproducción equina. Muchos clínicos querrían saber y poder trabajar con el número de animales y de razas con las que se trabajan. He hecho operaciones curiosísimas, ¿no? Por ejemplo, parece un poco castrar una yegua por vía vaginal, ¿no? Una técnica súper moderna, mínimamente invasiva. Y he tenido la enorme suerte y la enorme, por circunstancias de la vida, que me llevaron a ello y por suerte, ¿no? Poder activarme en la Guardia Real, ¿no? En el año 2019, después de intentarlo previamente en el 2018, pero en aquella época la Guardia Real no activaba reservistas, no tenían pero en el ejército las cosas por supuesto que evolucionan, y en el año 2019 el coronel Lluís Respaldiza
me llama, me entrevista y tengo la suerte de poder participar y poder activarme y de integrarme, lo puedo decir plenamente como uno más, que eso siempre lo agradeceré, dentro de la milicia, ¿no? Como todos sabemos, cuando llegas a una unidad te presentas y a tu coronel, y en el caso de la Guardia Real, al jefe del cuarto. En mi caso era el almirante don Juan Ruiz Llamas. Él, en una entrevista muy breve, me permitió y me dijo que intentaría presentarme a Su Majestad el Rey, ¿no? Y no porque me lo fuera a presentar a mí, sino porque quería tener un reconocimiento para la reserva voluntaria. Pues nada, el 20 de mayo de 2019, en la orden de la Casa de Su Majestad el Rey, se me comunica y se publica que bueno, fuerzas de la Guardia Real se desplazarán al Pardo para recibir, no en mi caso, sino simplemente yo iba a una presentación muy breve y muy discreta en el Palacio Real, pero sí otros compañeros que iban a recibir condecoraciones. Allí tuve la enorme suerte, que me coges, de presentarme, y con mucho orgullo enseño esta foto, pero que no es un orgullo personal, sino es un orgullo de la reserva voluntaria, ¿no? Su Majestad me dio un fuerte apretón de manos, como se puede observar aquí, y me agradeció profundamente mi activación y me reconoció el mérito y el valor de la reserva voluntaria, ¿no? Fue una experiencia que nunca olvidaré. Nada, finalmente termino y dar las gracias a todos y deciros que los sueños siempre se cumplen, que se persevera en ellos. Muchas gracias. Y por último, capitán Prendes, 5 minutos, por favor, ¿eh? Es muy difícil decir o mejorar cualquier cosa de lo que he escuchado, desde las presentaciones hasta el matiz y la reflexión que hizo el señor coronel sobre lo que es la reserva y ser un militar reservista, que es un compromiso de lealtad y de compromiso y de respeto, tanto estando activado con cualquier aspectos de momentos de la vida civil. Bueno, en mi caso, yo soy capitán de la Marina Mercante, igual que mi antecesor, veterinario. Bueno, yo he tenido la suerte y el privilegio de cumplir normalmente pues, mis expectativas y mis ilusiones, que era ser militar, y si en España yo la milicia, primero en el mar y luego como oficial reservista. Pues yo me hubiese presentado, bueno, presenté a estas plazas. Quise ser militar en mi juventud, yo no pude, por tener un defecto de la vista, y bueno, una vez más que mayor terminé la carrera, surgió la reserva voluntario y me presenté. Bien, yo solo tengo que decir que para mí ha sido muy gratificante y muy gratificante. Ha sido una experiencia humana y profesional increíble, y yo tengo, bueno, pues solo puedo decir que he dejado solo amigos y compañeros, jefes, compañeros y personas suboficiales que son parte de mi vida. ¿Qué ha sido mi experiencia profesional? Bueno, yo hay un matiz en mi caso, bien por mi formación profesional náutica, y que también después soy oficial del Servicio de Salvamento Marítimo. Yo esa travesía del desierto no la llegué a pasar. Desde el primer año que salí nombrado el Alférez de Fragata, yo estuve activado siempre. Hubo incluso al principio meses de años, de un mes y medio, 2 meses. Es más, el último, yo ya tengo ya 63 años, y yo he tenido el privilegio de estar en la última activación, activado hasta el día antes de cumplir 61 años. Bueno, ¿dónde he estado? Bueno, pues he sido en distintas unidades, he estado embarcado 3 veces,
y mi especialidad ha sido en operaciones control naval de tráfico. Cuando me refiero a control naval de tráfico no es lo que hacemos en la vida civil, que solo dar control del puerto, sino es sistema de organizar los buques mercantes, organización de convoys, tránsito por zonas de minas. ¿Qué ocurre con mi labor profesional? Que obviamente esto puede hacer cualquiera. Naturalmente, pues a mi formación náutica, pues yo he podido aportar bastante, pienso. Y bueno, pero desde luego he recibido mucho más, de lo que da. Entonces he estado embarcado 3 veces, la primera fue en Castilla, con el que ya fallecido. Estuve también la última vez en el Rayo, en el buque de mando de medidas contra minas, y bueno, he participado 3 veces en la Operación Atalanta y 2 veces en la Operación Sea Guardian. Son prevención y lucha contra el terrorismo y la prevención de armas en el Mediterráneo. Asimismo también estuve destinado en el cuartel general auto marítimo, en el Marcón, en el Brighton Commander en Norwood. Y tengo que decir una cosa, que a mí nadie me preguntó jamás si yo era reservista, regular forces o guardia fuerte. ¿Qué puedes hacer? Y bueno, pues yo ahí me integré perfectamente con mis jefes. De hecho, mi jefe era un capitán de fragata en aquel momento, rumano, pero bueno, pues éramos uno más. Entonces, yo jamás he vivido ni me he sentido parte de esto, y lo soy además, y así me ha hecho sentirme. Y bueno, tengo también hecho un curso de oficial de AUNIS, que es el sistema aliado de mensajes para la navegación, el sistema de mensajes clasificados. Por cierto, lo hicimos en el Instituto Hidrográfico de la Marina, con 2 capitanes de fragata británicos, y desde mis primeros tiempos en el mando de la Fuerza Marítima, hasta cuando yo pasé a Cartagena, que fue un despegue, yo ya no paré. Y entonces, bueno, lo que puedo decir es que doy muchas gracias por toda esta oportunidad. Para mí ha sido un auténtico privilegio y un honor, y animo a cualquiera. Y desde luego, lo he dicho con muchas palabras mucho más claras que las mías. Esto es un compromiso para siempre y es para seguir trabajando. Y ahora ya a mi edad lo que puedo hacer es apoyar en la medida de lo que pueda, y aquí seguiré con la Armada y con España y con la milicia. El coronel, si quiere venir, y ahora ya no queda nada más que, con el permiso de usted, mi coronel, clausurar este acto y emplazarnos a todos, ya no al vino, que también, sino a los próximos 20 años, ¿no? Y que todos los veamos. Que todos veamos. Todos los veamos. Bueno, y el próximo día 15 al concierto coral de la delegación de César. Inauguración del Belén de Caritas Diocesana. Y estreno del armonio armonio restaurado de la capilla de Trubia. Muchas gracias y bueno, gracias a todos por venir y acompañarnos.